Muy buenas noches para todos los asistentes que en estos momentos se encuentran ingresando ya, llevan tiempo esperando a que inicie este webinar con respecto a los indicadores técnicos de la parte matemática del gráfico, ya a, a la parte real, es decir, cómo podemos empezar a materializar, a comprender y a entender este índice de canal de mercancías que se conoce mejor o más popularmente como el CCI, que traduce al inglés como el Channel Common Index, o sea, Commodity Index, disculpen, dado que lo que queremos mirar con este oscilador es comprenderlo un poco mejor, cómo le podemos sacar provecho, por supuesto, combinándolo con otros tipos de indicadores técnicos. Adicionalmente, pues al final de este webinar voy a mencionar una pequeña estrategia bastante básica, pero muy sustancial al momento que estamos hablando del CSI. Entonces, me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando a los asistentes que en este momento se encuentran ingresando. Normalmente, pues vamos a arrancar el webinar alrededor de las 7:05, 7:10 de la noche, pero por supuesto que vamos a empezar a explicar un poco más sobre nosotros el distrito financiero y cuál es nuestro objetivo. Entonces los invito a que me escriban si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente, si están escuchando el audio sin ningún inconveniente para arrancar con este webinar. Entonces ya en unos minutos vuelvo y pues también me gustaría saber para las personas que han ingresado si alguna vez han utilizado esta herramienta del canal de mercancías. Entonces, mientras me van reportando, mientras me van escribiendo, de dónde está, de dónde nos están sintonizando, si alguna vez lo han utilizado, y por favor, si me están escuchando bien y si pueden ver la presentación sin ningún problema, y ya regreso. Muy bien. Ya varias personas me han escrito que se escuchaba sin ningún inconveniente, que pueden ver la presentación sin ningún inconveniente. Igualmente, si tienen dudas o inquietudes, los invito a que me envíen a través del chat. Me pueden escribir
si tienen algún inconveniente técnico. Adicionalmente, a través del chat les voy a dejar una página web, la cual pues digamos ha tenido bastante importancia, eh, porque nos brinda, muy buenas noches para ti, Luisa, nos brinda bastante información con respecto a qué broker nosotros o cuál broker nosotros debemos escoger o seleccionar, teniendo en cuenta distintas características, distintos aspectos, herramientas, instrumentos, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, a través del chat les voy a dejar esta página, la cual se llama qualbroker.com. La recomiendo porque en el ranking de brokers que trae la página tiene digamos que un alto portafolio de distintos brokers, los cuales tienen muy buenas regulaciones. Digamos que fuera el tema de la regulación, también nos ofrecen distintos instrumentos, distintas herramientas, y tiene, digamos que bastante contenido para las personas que tengan algunas dudas, algunos inconvenientes, si están buscando brokers con ejecución STP, con SN, si están buscando brokers con ejecución de Market Maker, que tengan MetaTrader 4, que tengan MetaTrader 5, que se puede utilizar con TradingView. En esa página ustedes van a encontrar bastantes aspectos muy importantes y sobre todo como relevantes al momento que estamos eligiendo un broker. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros vamos a buscar qué broker o con qué broker nosotros vamos a abrir una cuenta, vamos a encontrar una lista gigante. O sea, simplemente al momento que colocamos broker, primero nos van a salir todos los anuncios de diferentes brokers y después nos van a salir un conjunto de brokers bastante grande o un portafolio bastante, digamos, bastante selectivo. Pero al momento que nosotros vamos a elegir precisamente un broker, debemos tener en cuenta diferentes aspectos o puntos evaluativos que nos van a permitir tener una mejor comprensión. Entonces, ese primer punto que nosotros debemos empezar a analizar o a tratar de revisar con todos los brokers es el tema de la regulación. Dado que la regulación va a ser como esa garantía, ese seguro, si algo llega a ocurrir, si llega a ocurrir una situación financiera, si llega a ocurrir una situación de mercado, si algo le llega a ocurrir al broker, justamente la parte de la regulación es la que nos va a garantizar nuestros fondos, porque al final van a ser nuestros recursos los cuales estén, digamos, en sus plataformas o en sus cuentas. Cuando estamos mirando en el tema de regulación, podemos encontrar distintas, digamos, de acuerdo a distinto país, pero lo importante es que nosotros empecemos a distinguir aquellas regulaciones sólidas, fuertes, en las cuales de manera personal y desde el punto de vista también profesional, vamos a tener en cuenta las regulaciones FCA y ASIC. ¿Por qué estas dos? Principalmente porque estamos hablando regulaciones que tienen, digamos que una solidez bastante fuerte. Primero, por la regulación FCA, tenemos la regulación del Reino Unido, la cual nos va a brindar un apalancamiento máximo de 1.30, sí. Digamos que por esta parte no es, digamos, un apalancamiento bastante alto, pero la ventaja es que tenemos una regulación bastante sólida y bastante pesada, que es por la parte del Reino Unido. Por la parte de la regulación ASIC, vamos a encontrar que es una regulación, bueno, es la regulación que está bajo las normas de Australia, la cual nos va a permitir tener apalancamientos entre 1.100 a 1.400. Esto depende. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actualmente la regulación ASIC ha venido, digamos, teniendo distintos cambios, distintos elementos que nosotros debemos empezar a analizar. Digamos que también un punto positivo es que podemos encontrar otras regulaciones que digamos que brokers bastante reconocidos y bastante fuertes tienen con la finalidad que nosotros personas de Latinoamérica podamos aperturar digamos, nuestras cuentas reales. Digamos que una de estas se conoce como la CISEC, que es la regulación de Chipre. La ventaja es que Chipre, digamos que está muy de la mano con la regulación australiana, entonces esto nos va a permitir digamos que una fortaleza bastante importante y bastante relevante, e incluso vamos a encontrar la regulación KNY,
F, que es la regulación de Polonia. Como ven, lo importante es que sean regulaciones que estén por detrás de entidades o estados que realmente sean bastante sólidos. Esa es la primera característica que nosotros debemos empezar a distinguir al momento que vamos a elegir un broker. El segundo punto, no para hacer tan larga esta introducción, es el tema del spread. El spread se conoce como la comisión que cobran los brokers. Todo broker cobra spread. No hay ninguno que lo haga. Lo importante es que al momento que nosotros vayamos a mirar el tema del spread, es decir, de esta parte de la comisión, sea baja. Brokers, o digamos que hay varios brokers que nos ofrecen spread bastante bajos, en el cual nosotros siempre vamos a mirar el promedio de estos a través del par más, digamos que más operado, que es el euro dólar. Entonces siempre vamos a mirar el tema del spread a través del promedio del euro dólar. Hay varios brokers que nos van a ofrecer cuentas estándares e incluso nos van a ofrecer unas cuentas pro o profesional. Lo importante es que nosotros miremos si cumplimos con las condiciones que exige el broker al momento que estamos, digamos que se están determinando estas regulaciones. Qué pena, esto digamos el tema del spread. Y ya por tercera parte va a ser aquí el valor agregado, porque hay muchísimos brokers que cubren estas dos primeras condiciones, pero en el tercero son esas herramientas que nos pueden ofrecer distintos brokers. Hay algunos que nos ofrecen portales educativos, hay otros que nos ofrecen portales informativos. Digamos, por otra parte, tenemos varios brokers que nos ofrecen herramientas adicionales como la parte de AutoChartis o la parte de NextGen, o digamos que estas herramientas de Expert Advisors, que hay distintos brokers que nos ofrecen esos instrumentos, e incluso hay algunos que nos ofrecen plataformas de análisis como TradingView. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos distinguiendo estos brokers. Igualmente, ya les había dejado la página de cualbroker.com. Igualmente se las no vuelvo a dejar en el chat, dado que es una página que nos pareció bastante interesante, bastante chévere, por todo el contenido que ofrece con respecto al tema de los brokers. Y muy bien, pues ya después de esta introducción, vamos a arrancar con lo del indicador técnico del CSI, como se conoce el índice del canal de mercancía o Commodity Channel Index. No sé si alguno de los asistentes conoce este indicador, si lo ha utilizado, si ya tienen estrategias, digamos, que están elaboradas con base a ese indicador. Igualmente, pues los invito a que a través del chat, sobre todo para las últimas personas que llegaron, me escriban si alguna vez lo han utilizado, si alguna vez no lo han utilizado, si se quieren reportar desde qué país para ya arrancar con este webinar. Entonces, antes de arrancar directamente con el indicador, primero hay que tener en cuenta cuáles son los indicadores que existen actualmente. Nosotros vamos a encontrar en todos los brokers, en todas las plataformas, un conjunto predeterminado, es decir, limitado, ya sea por su uso más popular, porque es más relevante, porque ofrece más información, pero los brokers nos van a ofrecer en sus plataformas distintos indicadores. Cuando estamos mirando alguna guía de Forex, alguna guía de trading con respecto a diferentes plataformas, nosotros siempre vamos a encontrar una clasificación inicial que son los indicadores tendenciales y los indicadores o los osciladores o como se conocen los de momento. Esa clasificación está bien. Sin embargo, hay distintas características y distintos elementos que describen a otros indicadores en diferentes categorías, por lo cual nosotros, el Distrito Financiero, les traemos esta clasificación inicial. ¿Qué es lo importante que queremos que todos ustedes empiecen a analizar? Es empezar a determinar los distintos indicadores que nos van a funcionar en nuestras estrategias, teniendo en cuenta si estos cumplen una situación tendencial, digamos, algún aspecto de vitalidad, otros elementos de fuerza e incluso unos indicadores que nos pueden determinar ciclos económicos o ciclos de mercado.
Entonces, en el cual vamos a encontrar indicadores tendenciales, digamos que esa es nuestra primera clasificación, que son los que normalmente se grafican en digamos que en la parte principal, en el gráfico principal, como un conjunto de líneas. Tenemos ya los indicadores de momentum o osciladores, en el cual entra la categoría del CSI, los cuales nos van a determinar la vitalidad de una tendencia. Esto no implica que solamente sea la vitalidad por parte del CSI, pero cuando estamos hablando indicadores de momentum o osciladores, siempre nos vamos a referir con respecto a la vitalidad. Por parte de los indicadores de fuerza, son aquellos que nos determinan si una tendencia que esté rigiendo sobre algún par o sobre algún activo continúa presentando o presenta niveles de fuerza, y ya los indicadores cíclicos son aquellos que nos describen las fluctuaciones de los precios y nos pueden determinar en qué momento de mercados nos encontramos. Ya, digamos, por un ejemplo, en los indicadores de tendencia tenemos las bandas de Bollinger. En indicadores de momento, para este caso, vamos a tener el CSI. Ya por los indicadores de fuerza, vamos a tener al ADX, y ya los indicadores cíclicos podemos encontrar Fibonacci e incluso las ondas de Elliott. Entonces, eso es muy importante que ustedes vayan realizando esta clasificación, porque no les va a dar mucha información si, digamos, un ejemplo, tienen el CSI con el RSI y el RBI en un mismo gráfico, pero no tienen ningún indicador de fuerza que solamente se concentre en determinar la fuerza del activo que estén analizando. Por eso es muy importante que nosotros realicemos esta clasificación inicial. Y aquí es cuando entramos con el indicador del Commodities Channel Index, o su traducción al español como el índice del canal de mercancías. Este indicador nace en los años 80 por Donald Lambert. En sí, digamos que aprovecha el boom que se presentó en el tema de los commodities y en Forex, digamos que aquellos pares iniciales que arrancaban en los años 80. Entonces, principal o inicialmente se creó ese indicador para los commodities, que digamos ese boom que se presentó en los años 80. Es un indicador tipo oscilador, el cual fue desarrollado para operar mercancías de un principio. Alto aquí, que eso no va a implicar que nosotros podemos implementarlo o utilizarlo en distintos tipos de activos, no solamente en el tema de mercancías, dado que el CSI, por sus cálculos que tienen por detrás con las medidas móviles simples, se puede acomodar bajo cualquier tipo de activo. Es decir, no solamente estamos mirando el tema de commodities, podemos encontrar el tema de Forex, algunos índices, también nos va a funcionar con respecto a algunas acciones y otros tipos de activos. Digamos, este CSI también funciona bastante con los metales preciosos, en el cual vamos a tener digamos que inicialmente al oro y a la plata. Entonces, se desarrolló en un principio con esto, pero el punto inicial, que es la gran ventaja y lo que permite que haya una convergencia con distintos activos, es que compara el precio actual con una media móvil en un periodo determinado. Es decir, estamos tratando de comprender o digamos de analizar cuál es el comportamiento que se están presentando en las posiciones del activo. Este está compuesto por por dos niveles inicialmente, en el cual vamos a tener un nivel de menos 100 y 100, y dado que es un indicador tipo oscilador, este se va a ubicar en la parte baja del gráfico. Es decir, siempre lo vamos a encontrar, si ese es el gráfico principal, lo vamos a encontrar justamente abajo. La composición, a pesar de que tenga la parte de más 100 puntos, bueno, el nivel de 100 y menos 100, vamos a encontrar su media, la cual es bastante relevante, sobre todo si nosotros somos traders que nos gusta realizar operaciones en el corto plazo. Entonces, esto también va a ser una ventaja muy importante y muy relevante para esos tipos de traders. Y pues digamos aquí, yo les traigo la fórmula que tiene el indicador. ¿Y por qué les traigo esta fórmula? Es muy importante que nosotros comprendamos la parte matemática que tiene detrás del indicador,
Alto aquí, digamos que aquí debo recordarles que la idea no es que se aprendan la fórmula matemáticamente, pero que sí la comprendamos y entendamos cuál es la composición que está detrás de la fórmula matemática, dado que al momento que nosotros, si deseamos utilizar el índice del canal de mercancías en alguna de nuestras estrategias o independientemente de este índice, cualquier indicador, si nosotros deseamos implementarlo en nuestro sistema de trading o en nuestra estrategia, debemos saber si primero este cumple los requisitos de nuestra estrategia, si se acomoda con nuestro sistema de trading e incluso si realizando algunas modificaciones, ya sea con las medias móviles o incluso con la desviación estándar, me pueda brindar mejores comportamientos o mayores niveles de señales. Por eso es muy importante que comprendamos cuál es la parte o la fórmula matemática que tiene por detrás del indicador. Entonces, inicialmente el CSI lo vamos a ver compuesto primero cuando tenemos un precio típico o lo que vamos a conocer como SPP, o lo que normalmente podemos también tener en cuenta distintos aspectos medios menos la media móvil simple. Aquí no estamos teniendo medias móviles exponenciales, sino una media móvil simple sobre la desviación principal, lo cual normalmente el indicador va a tomar entre una o dos desviaciones por 0,015. ¿Por qué toma este 0,015? Digamos aquí lo que está tratando de hacer el indicador es asegurar el 80% de los datos, es decir, que este 80% se logre ubicar entre los niveles de menos 100 y 100, dado que esto lo que nos va a permitir es tener una mejor comprensión del gráfico e incluso vamos a empezar a detectar mejores niveles de señales. Entonces, digamos que este es el único aspecto que vamos a respetar, pero si queremos tener más información, es decir, que si queremos que nos brinde más señales, dado que deseamos tener más información en el corto plazo, es decir, para gráficos de 15 minutos, 10 minutos o 5 minutos o incluso un minuto, sí vamos a tener que empezar a mover las medias móviles simples e incluso la desviación principal. Pero normalmente siempre, o lo que se recomienda, es que no toquemos la desviación y que los periodos los dejemos en 20 periodos. Predeterminadamente vamos a tener los 14 periodos, pero eso ya es por configuración de sus plataformas. Pero lo que más se recomienda, digamos que también desde mi punto de vista personal, que ha tenido mejores resultados, es mantener 20 periodos. En el cual, pues bueno, ya conocemos, digamos que esta parte. Y en el precio típico lo que vamos a tener es un promedio con respecto a la vela anterior. Es decir, aquí estamos tomando en cuenta la información que se obtuvo anteriormente para poder determinar el cálculo del oscilador. Digamos que esto ya lo mencionamos, diferencia entre el cambio del precio y su media móvil. También que valores muy altos, o digamos que positivos, es decir, que el CSI me determine valores mayores a 100, digamos que al nivel de 100, me va a implicar que vamos a determinar fuerza a la alza y que valores más negativos o muy negativos que estén por debajo del nivel de 100 me van a determinar que hay una debilidad en los precios. Entonces, estos van a ser distintos factores y distintos elementos que me van a permitir tener una mejor comprensión de los mercados, digamos, del indicador con respecto al activo que estemos analizando. Y digamos que aquí les voy a mostrar cómo podemos encontrar el indicador en diferentes plataformas. ¿Qué es lo importante que nosotros vamos a empezar a determinar? Es digamos que esa información predeterminada que vamos a empezar a hallar o que podemos empezar a determinar al momento que implementemos este oscilador. Entonces, ¿ustedes dónde van a encontrar el CSI? Nos vamos a las personas que utilicen MetaTrader 4. Digamos que aquí en la parte de los indicadores lo van a encontrar en los osciladores como el Commodity Channel Index. Entonces, digamos que esta va a ser la manera más rápida y más sencilla para implementar el oscilador. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Como les había mencionado, bueno, digamos aquí tengo 49 periodos, pero es por otros aspectos, pero lo relevante es que vamos a dejar siempre los periodos en 20 y como pueden ver, digamos que aquí ya no nos va a permitir realizar
digamos que la modificación de la desviación, pero si ustedes quieren aplicar el resultado o el comportamiento del indicador, digamos, pueden solicitarle a través de la configuración que les tome el precio del cierre, el precio de la apertura, el más alto, el mínimo, es decir, que la media teniendo en cuenta solamente el nivel más alto y el nivel más bajo, digamos que el típico, que es normalmente el cual, digamos, se establece y ya un poco más avanzado con el weight close, pero siempre lo vamos a dejar en typical y lo importante es que también vamos a agregar o adicionar el nivel de cero. ¿Por qué? Porque este nivel lo que me va a permitir es tener una mejor comprensión, sobre todo si nosotros deseamos determinar cruces en cuando cruces entre la línea del oscilador con el nivel de cero, dado que nos va a brindar más información con respecto a la compra o a la venta. Y pues antes de arrancar con esto, primero vamos a ir analizando poco a poco cuáles son los diversos usos que vamos a encontrar con este indicador. Entonces, de primera instancia, nos va a contribuir para determinar la fuerza, es decir, que cuando se presenten subidas del oscilador por encima del nivel de 100, me va a implicar que tenemos fuerza alcista. Cuando tenemos lecturas por debajo de 100, lo que me va a decir es que vamos a tener fuerza o debilidad en los precios. Entonces, aquí vamos a pasar a nuestro MetaTrader 4 para empezar a comprender un poco mejor cuando se presenten esos aspectos. Como lo pueden ver, estamos aquí viendo el dólar australiano con respecto al dólar, digamos, teniendo en cuenta una temporalidad diaria, y esto también es otro aspecto. Ustedes pueden empezar a implementar ese indicador independiente de la temporalidad. Por supuesto que cuando estamos teniendo en cuenta mayores periodos de tiempo, el oscilador va a tener mucho más fuerza o mucho más peso que en el corto plazo. Eso es un aspecto que debemos tener en cuenta. Entonces aquí, como podemos ver, cuando se presenta el indicador por encima del nivel de 100, podemos entender que hay niveles de fuerza bastante significativos. Aquí lo podemos hallar de una manera bastante sencilla, en el cual cuando el indicador oscila por encima del nivel de 100, como pueden ver, se puede presentar una fuerza, se está presentando una fuerza alcista bastante relevante en los precios. Entonces esta va a ser la primera manera en la cual nosotros vamos a poder identificar el uso del CSI. Miremoslo un poco más atrás, digamos aquí, este es un muy buen ejemplo, en el cual como podemos ver el CSI, este oscilador, está por debajo del nivel de 100. Lo que me está implicando aquí es que hay debilidad, es decir, que hay fuerza bajista en los precios y aquí podemos ver la mejor manera en la cual tenemos un movimiento de 9 velas, pero hay que recordar que estamos viendo velas diarias, en el cual podemos ver que hay un movimiento alrededor de 400 pips solamente en esas nuevas velas. 9 velas en el cual es el comportamiento del índice del canal de mercancías. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos o estos parámetros. Ahora vamos a empezar a comprender esas pequeñas señales básicas en el cual pues digamos tenemos esta señal de compra en el cual los precios cuando se encuentren por encima del nivel de 100 lo que nos dice es que es una buena señal de compra y que digamos que una señal de venta cuando los precios estén por debajo del nivel de 100. Entonces aquí les traigo el ejemplo con el WTI. Hemos aquí pintado un Fibonacci aquí tenemos pues unas velas de una temporalidad de 4 horas en el cual para el Fibonacci hemos tomado un total de 107 velas. Como pueden ver, pues yo lo pinté hasta este punto para poder comprender cuál es el comportamiento de este retroceso más en el largo plazo y podemos ver que los precios están oscilando entre el nivel 50 del Fibonacci, pero lo relevante del índice del canal de mercancías es que nos está diciendo que el oscilador se está acercando a su media, es decir, al nivel de cero. Cuando ustedes encuentren este comportamiento, lo que les va a implicar o a demostrar es que se está entrando en un momento de incertidumbre entre los precios. Entonces, por eso es muy importante, a pesar de que se presentó esta fuerza alcista inicialmente, los precios están entrando en incertidumbre.
Entonces, teniendo en cuenta también la teoría del Fibonacci, si los precios llegan nuevamente a tener un movimiento alcista y atravesar el nivel 61 del Fibonacci, puede implicar que la tendencia alcista se presente con mayor nivel de fuerza. Pero por ahora el CSI lo que me está diciendo es que hay una posición de incertidumbre entre la fuerza compradora y la fuerza vendedora. Entonces es un aspecto que debemos tener en cuenta. Vamos aquí, nuevamente se está presentando un movimiento pues inicialmente alcista, pero los precios actuales de el dólar australiano, como se conoce mejor como el OSI dólar con respecto al dólar, está presentando pues nuevamente este momento, digamos que de incertidumbre. Actualmente también el índice del canal de mercancía pues me está indicando efectivamente que se encuentra en un momento de inquietud, dado que hoy alrededor de las 8:30 o 9 de la noche, la verdad no estoy muy seguro, pero se conoció un dato bastante importante con respecto a la economía australiana. Adicionalmente, el viernes o el viernes pasado se conocieron las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, las cuales se ubicaron en 226.000, o sea, es decir, por encima de 220.000 nuevos empleos, y siendo la única noticia fundamental y bastante fuerte que se presentó entre el viernes al día de hoy, pues los precios han mantenido esa tendencia a favor del dólar, pero actualmente se encuentra en una situación de incertidumbre, dado que el día de mañana se va, al momento en que se aperture la jornada americana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, brindará su discurso de inicio de mes, tanto al cual todo el mundo espera que mencione o, mejor dicho en sus palabras, haga relación con respecto a la decisión de la Fed con respecto a la tasa de interés. Entonces, de cierta manera, por eso se puede encontrar digamos que estos escenarios de incertidumbre. Pero digamos que aquí, bueno, esto ya es la parte de la divergencia, en el cual pues va a ser un punto importante, pero donde quiero que nos empecemos a fijar que el CCI también nos va a funcionar para empezar a determinar divergencia. Para las personas que no comprendan mucho el tema de la divergencia, bueno, en sí, lo que podemos empezar a hallar con la divergencia es que se presenten posibles cambios en los precios de los activos. Y como nosotros podemos identificar una divergencia, normalmente se presenta cuando los precios me están determinando una tendencia, pero los indicadores me están determinando otra, digamos que una dirección contraria a esto, se le conoce divergencia. Cuando uno encuentra una divergencia, digamos, de esta manera entre distintos indicadores con respecto a los precios, lo que me determina es que se puede haber un posible cambio o un movimiento fuerte de los precios. Digamos aquí, en la parte de la divergencia, digamos, vamos a encontrar un ejemplo bastante sencillo, en el cual actualmente estamos mirando el índice Nasdaq, el cual pues, tiene un comportamiento alcista, digamos, bastante marcado, sobre todo en esta parte digamos, del gráfico. Pero al momento que estamos revisando el CSI, podemos encontrar que aquellos picos están teniendo un comportamiento más bajo en este punto. Si nosotros solo analizáramos el gráfico hasta este momento, lo que podríamos determinar es que se está presentando una divergencia entre los precios y el CSI. Lo que me va a determinar es que se pueden presentar estos movimientos bajistas e incluso estas velas que tienen bastante fuerza o bastante peso. Entonces, esta es la manera en cual nosotros vamos a empezar a hallar esas divergencias, y estas pueden ser oportunidades para sacar provecho, o incluso si tenemos posiciones, digamos en este caso a favor, pueden ser puntos de cierre o puntos de entrada. Ya en esta parte vamos a ver sobre todo uno de los usos en el cual se considera más importante del CSI, en el cual pues digamos que habíamos omitido sobre todo, pero es cuando tomamos la línea de cero como una línea de equilibrio para poder empezar a determinar nuevas señales. ¿Cuáles son aquellas señales que vamos a empezar a tomar, digamos a establecer con la línea de cero? Lo importante y lo relevante de esto es que cuando el índice del canal de mercancías sobrepase de arriba hacia abajo el nivel de cero,
puede implicar que sea una entrada de venta, digamos, es decir, que aquí nos iríamos en corto, y en caso contrario, cuando el oscilador atraviese de abajo hacia arriba el nivel de cero, me va a implicar que sea una oportunidad de compra. Entonces, esto es una manera muy sencilla en la cual nosotros vamos a obtener, digamos, diferentes señales, pero por supuesto, esto tiene que estar acompañado con más indicadores técnicos. Esto lo podemos combinar con otros indicadores para empezar a obtener mayor información. Entonces aquí, digamos, tenemos el ejemplo del CSI justamente cuando estamos mirando el cruce de la línea de cero, pero vamos a mirarlo con el RSI, digamos, con ese índice de fuerza relativa para poder confirmar la información que estamos obteniendo con el CSI. Entonces, como pueden ver, déjenme disminuir un poco el tamaño de los osciladores para obtener digamos, un mayor tamaño en el gráfico, pero justo cuando se presenta ese cruce, digamos, aquí tenemos un buen ejemplo de la línea de cero del CSI, podemos ver que se están presentando niveles de venta, pero no estamos en sobreventa. Esto también me puede implicar que sea un buen momento para la venta, y lo único que hubiera tenido que esperar era soportar este movimiento hasta que ya sea el SSI o el RSI volviera a pasar de esos niveles de sobreventa a niveles de venta. Aquí tenemos un nuevo cruce, vamos a verlo un poco más cerca para poder comprender de una mejor manera, en el cual, como pueden ver, aquí se presenta un cruce de la línea de cero. Por supuesto que esta vela no la teníamos marcada, no la tenemos aún marcada, dado que estamos mirando es la vela anterior, en el cual, como podemos ver, al momento en que inicia la nueva vela, se cruza de abajo hacia arriba la línea del CSI, y también, digamos que también un punto interesante, se están iniciando nuevos niveles de venta en el RSI, dado que la línea del RSI está oscilando entre el nivel de 50 y 70. Y entonces aquí lo único que nosotros debemos hacer es soportar el movimiento hasta que nuevamente las líneas de los osciladores vuelvan a entrar a los niveles de venta, en el cual hubiéramos podido soportar el movimiento hasta este cruce o hasta este cruce, sobre todo teniendo en cuenta el CSI que el RSI. Pero si miramos la convergencia entre los dos, podemos ver que ambos entran justamente a la zona de venta, digo de compra, es decir, ya no estamos en niveles de sobrecompra en esta siguiente vela de confirmación de cambio de tendencia. Como pueden ver, son 19 velas, pero lo que me dice la teoría es que hubiéramos soportado ese movimiento y nos hubiéramos llevado esas utilidades. Entonces, por eso, digamos que el tema del cruce de la línea del cero del CSI es bastante chévere y bastante interesante. Ahora vamos a, digamos, a tener en cuenta distintos aspectos antes de pasar a unos ejemplos, sobre todo a nuestra estrategia, la cual es una estrategia bastante simple, bastante chévere, pero que podemos empezar a sacar distintos aspectos. Igualmente, acabo, veamos que casi se me olvida o omito esta parte que también es muy importante, en el cual vamos a poder utilizar el CSI como retrocesos, es decir, identificar esos retrocesos cuando se presenten esos niveles de sobrecompra o de sobreventa. Lo importante y lo relevante que quiero que todos, digamos, pongamos atención en este aspecto es que estos niveles de sobrecompra o de sobreventa van a ser subjetivos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el CSI sobrepase el nivel de 100 o el de menos 100, eso no me va a implicar o no me va a informar de que realmente se están presentando esos niveles de sobrecompra o de sobreventa, que se puedan presentar en niveles más profundos. Igualmente volvamos a nuestro ejemplo anterior de los cruces, digamos de los cruces de la línea de cero, y lo que quiero que empecemos a determinar con la parte subjetiva es que nosotros vamos a determinar nuevos niveles de soporte y resistencia, pero no sobre los precios, sino sobre el indicador del CSI. Entonces aquí, solo déjenme realizar una pequeña configuración con respecto al color de la línea, dado que debe estar en negro, por eso no se debe estar viendo, pero muy bien. Vamos a empezar a determinar esos niveles subjetivos con la finalidad de empezar a identificar niveles de sobrecompra o de sobreventa. Digamos aquí, en este caso, como vamos a tratar de mirar donde más haya respetado, digamos que podría ser en ese punto, en el cual cuando sobrepase el nivel de 21
del 213 me va a implicar que son realmente los niveles de sobrecompra y este es el mejor ejemplo. Como pueden ver, el RSI, sobre todo en esta parte, me está informando que se están presentando niveles de compra, pero no se están presentando realmente niveles de sobrecompra. Ah, sin embargo, el CSI, como pueden ver, sobrepasa la línea de 100. Entonces aquí, si solo tuviera en cuenta o si solo analizara el CSI, me implicaría que estamos en niveles de sobrecompra, pero el RSI lo que me está diciendo, no, aún no estamos en niveles de sobrecompra, pero la pendiente del oscilador sí me está diciendo que posiblemente más adelante vayamos a entrar. Si ven, por eso es muy importante que nosotros empecemos a determinar esos nuevos niveles, pero esto se va a realizar de manera subjetiva. Miremos un poco más para tener en cuenta, digamos, la parte del soporte y no de resistencia, en el cual vamos a tratar de determinar esos niveles subjetivos. Como pueden ver, aquí pueden haber uno o dos picos y eso me va a brindar mejor información o más de información. Digamos, este es un buen ejemplo en el cual, como podemos ver, sale el CSI, es decir, que está por debajo del nivel de 100, pero el RSI me está implicando que hay fuerza vendedora, pero que esta se continúa, digamos, continúa siendo bastante débil. Por supuesto que esta información no va a ser 100% veraz, 100% efectiva, dado que ningún indicador va a ser 100% seguro. Por eso es muy importante que nosotros los empecemos a combinar con otros indicadores. Vemos aquí, pues es el mejor ejemplo con respecto a lo que les estaba mencionando sobre si el CSI llega a sobrepasar el nivel de 100, es decir, que si el nivel de 0, en el cual lo que me dice la teoría es que sobrepasa este nivel de 0, lo que me dice es que tengo que tomar posiciones a favor, es decir, en compra. Caso contrario, que si llega a sobrepasar de arriba hacia abajo el nivel de 0, que me tengo que ir en venta. Digamos, caso de compra, caso de venta, pero eso lo vamos a poder combinar con otros indicadores, el cual va a ser nuestra estrategia de esta noche. Antes de pasar a la estrategia, quiero que tengamos en cuenta distintos puntos o distintos aspectos. Primero, se pueden generar señales falsas. Esto fue, digamos que la mejor manera que pudimos ver esto fue cuando empezamos a comparar el RSI con el CSI. A pesar de que el CSI me esté diciendo que hay niveles de sobrecompra o de sobreventa, tenemos que empezarlo a combinarlo ya sea con el RSI o el RBI para saber si realmente esta información es correcta o es falsa. Tenemos que empezar a utilizar esa herramienta con otros indicadores para tener una mejor toma de decisiones. Además de que, como les mencioné, con la parte subjetiva de los niveles de soporte y de resistencia para el CSI, nos va a permitir tener una mejor comprensión si realmente se están presentando esos niveles, dado que puede que entre a operar con información incorrecta. Y la idea es tratar de evitar utilizar esto. Normalmente, cuando estamos mirando periodos más cortos, siempre se van a producir sencillas líneas mucho más sensibles, teniendo en cuenta que el oscilador lo que me está mirando es esa desviación estándar con esa media móvil. Si nosotros deseamos tener mejor información, hay que empezar a jugar, sobre todo con las medias móviles, dado que entre menos sean los periodos y menos sea la media móvil, pues vamos a obtener mucho más información, dado que nos va a brindar más señales, es decir, se van a presentar más movimientos, sobre todo para aquellas estrategias en el corto plazo. Para los periodos más largos se van a producir líneas más suaves y más prolongadas, dado que estamos teniendo mucho más información y esa información adicional le va a brindar mucho más peso al indicador. Ninguna posición está libre de riesgo, incluso si estamos utilizando 10.000 indicadores o solo un indicador, así que les recomiendo que empecemos a utilizar las herramientas de stop loss y take profit, e incluso si ustedes desean, los invito a que ingresen a la página del Distrito Financiero o le peguen una googleada a los tipos de órdenes en el cual van a encontrar buy limit, sell limit o trailing. Entonces, para que ustedes empiecen a mejorar sus estrategias y cuando se estén presentando niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa en el CSI, no significa que ustedes van a salir a vender o a comprar.
E independientemente si combinan esto ya sea con las bandas de Bollinger para mirar los rompimientos en las bandas inferior o superior, tienen que empezar a comprobar esa información del CSI, dado que a pesar de que se o está utilizando otras herramientas para obtener más información, puede que esa información sea falsa y la idea es que ustedes entren a operar de una mejor manera. Ahora vamos a empezar a mirar esta estrategia del CSI, que es una estrategia bastante simple, bastante chévere e interesante, en el cual vamos a tener en cuenta tres indicadores. Vamos a tener unas medias móviles simples, en la cual vamos a determinar una en 4 periodos, una en 26 periodos y vamos a tener en cuenta el CSI en 49 periodos. Aquí no vamos a modificar el tipo de cálculo, si vamos a tomar el cierre, solo el cierre, solo la apertura, solo la combinación de estas. Aquí vamos a tener en cuenta simplemente los 49 periodos, no vamos a modificar sus desviaciones. Vamos a utilizar un gráfico de 30 minutos o superior y vamos a poderlo implementar o utilizar sobre cualquier par. ¿En qué se va a basar esta estrategia? Vamos a empezar a mirar los cruces que se vayan a presentar entre las medias móviles de 4 y 26, siempre y cuando se cumpla la condición de que el CSI o la línea del CSI esté cruzando el nivel de cero. Es decir, lo que queremos nosotros es empezar a analizar los cruces que se vayan a presentar en las medias móviles, pero sobre todo que en la línea del CSI cruce ese nivel o esa media de cero. Ya más adelante les voy a explicar y más adelante lo vamos a ver con un ejemplo bastante chévere y bastante interesante. Nosotros vamos a tomar compra, es decir, que nos vamos a ir en largo cuando la media móvil de 4, es decir, que esa ESMA de 4 cruce de, qué pena con ustedes, de abajo hacia arriba la media móvil de 26 periodos. Cuando haga este cruce y el CSI cruce de abajo hacia arriba, es decir, que es efecto contrario a este, vamos a tomar posición de compra, es decir, que vamos a tomar beneficios. Vamos a tomar posición de venta cuando la media móvil de 4 cruce de arriba hacia abajo la media móvil de 26 y el CSI cruce de arriba hacia abajo el nivel de cero, es decir, aquí vamos a tomar una posición de venta. Por supuesto que para estos movimientos se recomienda siempre que determinemos un stop loss, en el cual pues dependiendo de, digamos, de su estrategia, normalmente para este tipo de estrategia, en el cual nosotros vamos a dejar correr los beneficios, no vamos a determinar un stop loss, pero siempre se recomienda que lo tengamos entre 5 a 10 pips. Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora vamos a pasar a nuestro MetaTrader 4, en el cual vamos a mirar esta estrategia. Entonces, como pueden ver, estamos viendo el dólar con respecto al yen japonés. Estamos tomando un gráfico de una hora y ahora lo que vamos a analizar es cuando se presenten esos cruces. Aquí tenemos la situación en el cual, igualmente les recuerdo, la línea amarilla va a ser la media móvil de 4, la línea roja va a ser la media móvil de 26 y como pueden ver tenemos nuestro CSI. ¿Qué es lo importante y por qué también debemos tener en cuenta que el CSI no nos va a brindar toda la información? Como pueden ver, aquí se presenta el cruce de la línea de cero, sin embargo no se presenta el cruce entre las medias móviles, a pesar de que se presenta este movimiento bajista en el cual tenemos alrededor de 120 pips. Entonces esto es un punto muy importante que quiero que tengamos en cuenta, que los indicadores no son 100% precisos o 100% específicos. Pero aquí tenemos digamos, un caso positivo en el cual tenemos el cruce de la media móvil de abajo hacia arriba con respecto a la línea de la media móvil de 26. ¿Qué es lo que me está implicando acá? Es que me vaya en compra siempre y cuando la línea del CSI cruce de abajo hacia arriba al nivel de cero, que se efectivamente y soporte el movimiento hasta que se vaya, presente nuevamente un cruce entre las medias móviles. Aquí como pueden ver, el cruce se presenta más adelante, en el cual pues como podemos ver pues es un movimiento lateral, pero si justamente si hubiéramos esperado el cruce, digamos que hubiéramos tenido ese pequeño beneficio.
Pero miremos más adelante uno. Aquí tenemos nuevamente un cruce. Miremoslo mejor desde este punto. Como pueden ver, se presenta un cruce de la media móvil de 4 simple, de arriba hacia abajo, con respecto a la media móvil de 26, que es lo que me dice el movimiento. Tome una posición de venta hasta que digamos, y soporte el movimiento hasta que se presente un nuevo cruce o hasta que la línea del CSI vuelva a cruzar el nivel de cero. Digamos que este hubiera sido el caso. No es un buen movimiento, pero si nosotros nos podemos hallar más adelante, como pueden ver en esta parte del cruce, se presentó las cruces de las medias móviles. Aquí lo que me dice la teoría es que aguante o si se cumple la condición del cruce cero, no entre en venta, pero como podemos ver la media móvil de 26 mantiene un movimiento bastante armónico con respecto a la media móvil de 4. Entonces, digamos, eso hubiera sido un buen momento para irnos en venta y no hubiéramos podido soportar el movimiento hasta que se presentara un nuevo cruce. Como pueden ver, el nuevo cruce se presenta muchísimo más adelante, en el cual hubiéramos tenido un movimiento, digamos, bastante fuerte y bastante significativo, con un beneficio de 100, digamos, alrededor de 100 pips. Pero aquí, digamos que en este movimiento también podemos encontrar un buen ejemplo en el cual la media móvil de 4 cruza de abajo hacia arriba, la media móvil de 26 se presenta ese cruce del CSI de abajo hacia arriba al nivel de cero. Lo que me dice la teoría es soporte ese movimiento hasta que se presente un nuevo cruce y se presenta este nuevo cruce. Lo interesante es que este cruce se acerca bastante al, digamos que al nivel del cero. Lo que me puede implicar es que esto puede ser una ventana de cierre o incluso una ventana para tomar una nueva posición y si hubiera realizado justamente, hubiera sido un momento de cierre y de apertura en este punto, hubiera obtenido un beneficio, digamos, bastante fuerte, bastante significativo, pero lo que me dice la teoría es que no debería realizarlo porque no se presenta ese cruce de la media móvil en cero. Entonces, por eso es muy importante que tengamos, que siempre respetemos esa teoría, porque puede, hay veces que funcione, puede hay veces que no funcione, pero esto depende de cada quien y de la estrategia que éste tenga. Vamos, aquí tenemos nuevamente un ejemplo donde se presenta ese cruce de la media móvil, pero lo que me dice es que no hay un cruce del CSI, pero no hay un cruce de la, digamos, de las medias móviles, pero anteriormente sí se presenta ese cruce, como pueden ver en este punto, entre las medias móviles, la media móvil de 4 atraviesa abajo, de arriba hacia abajo la media móvil de 4 y lo que me dice la teoría es váyase en venta en ese momento, es decir, en corto, y soporte el movimiento hasta que se presente un nuevo cruce. Lo cómico es que pues el cruce, digamos que presenta un fuerte retroceso este movimiento, pero si hubiéramos soportado digamos que este punto, no hubieran sido bastantes pips, pero como pueden ver, sí se respeta la teoría del cruce. Entonces, por eso es muy importante que nosotros empecemos a analizar estos aspectos. Digamos que en este par, en el dólar con respecto al yen japonés, no funciona de la mejor manera, pero nosotros podemos empezar a buscar algún activo o sobre todo algún par que realmente se adecue a esta estrategia, que es bastante simple y que ustedes la van a encontrar bastante en las guías de trading. Entonces, no se les haga extraño que vayan a encontrar esta estrategia similar e incluso, si ustedes desean, podemos empezar a implementar esta estrategia a través de las bandas de Bollinger para empezar a comprender si esos cruces que se están presentando en las medias móviles efectivamente es cuando se presenta, cuando los precios tratan de o vuelven a la media de las bandas, como pueden ver justamente cuando el precio rebota de la banda inferior, digamos en este ejemplo, a la banda superior, se presenta el cruce de las medias móviles, lo que me está diciendo es que este puede que tienda nuevamente a la banda superior, pero se presenta un rebote y vuelva a la media. Entonces esto también es una manera importante que nosotros podemos empezar a mejorar nuestros análisis financieros, ¿vale? Y ya, digamos que con esta parte damos culminado este webinar. Para las personas que tengan más preguntas con respecto al CSI o si desean empezarlo a ver o a utilizar en otras plataformas, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com y que sigan al Distrito Financiero en sus redes sociales, dado que todos los días estamos publicando nueva información, nuevo contenido. Y también para las personas que tengan perfil en TradingView,
Los invito a que me sigan a R-Ramírez-DFX. Igualmente, en un momento, digamos en estos últimos minutos que nos quedan de webinar, deseo que, o les quiero mostrar ustedes dónde pueden encontrar este indicador a través de la plataforma de TradingView. Como pueden ver, si ustedes desean saber más de TradingView y si quieren, digamos, obtener algún beneficio, los invito a que me envíen un correo electrónico, porque ¿qué es lo importante de TradingView? Primero, que nos va a permitir analizar cualquier activo o cualquier título que esté en los mercados financieros, dado que TradingView obtiene información de distintos brokers, digamos, que operan distintos tipos de activos. Vamos a mirar para las personas de Latinoamérica el dólar con respecto al peso colombiano. Vamos al momento que nosotros podemos, digamos que si queremos indagar un poco más, vamos a encontrar de primera mano, pues, las cotizaciones o los comportamientos de diferentes activos, pero cuando estemos viendo principalmente el activo que estamos buscando, vamos a encontrar un técnico en el cual nos va a dar cuál es el sentimiento de mercado que se está presentando sobre ese activo. Digamos aquí el caso peso colombiano, lo que me está diciendo es que se están presentando niveles de venta y como pueden ver van a encontrar distintos análisis del peso colombiano. Pero cuando le damos clic al gráfico, todas las funciones, ustedes van a encontrar bastante información. Pero digamos, para que ustedes cómo pueden empezar a agregar, digamos, el índice del canal de mercancía. Vamos a dejar que cargue un momento la plataforma de TradingView y voy a quitar todos los indicadores que se encuentran en este momento, y justamente aquí en la pestaña de los indicadores vamos a poder colocar CSI y lo va a ubicar de una manera directa sin ningún inconveniente. Igualmente, como pueden ver, hay bastantes tipos de CSI en TradingView y simplemente le dan el clic y les va a graficar con los dos niveles. Y adicionalmente, si ustedes desean comparar digamos que el dólar peso colombiano con otro indicador, en TradingView les va a permitir tener la comparativa directamente con otro indicador, con otro activo, que pena con ustedes. Entonces, digamos, un par que se mueva muy correlacionado con respecto al peso colombiano va a ser el peso chileno, el cual pues ustedes lo pueden agregar sin ningún inconveniente para tratar de mirar si realmente se están comportando de una manera similar o diferente, con la finalidad ya sea de sacar arbitraje, o si ustedes desean realizar la estrategia de carry trade, pueden empezar a mirar ya pares mayors con respecto al peso colombiano para poder empezar a sacar ese arbitraje. Como lo pueden ver, TradingView nos trae bastante información, bastante contenido. Entonces, si desean saber más sobre esta plataforma, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com o que se comuniquen con el equipo comercial. No siendo más, les deseo muy buenas noches para todos. Les recuerdo, mañana al momento que apertura el mercado americano, Jerome Powell, presidente de la Fed, brindará su discurso mensual. Entonces, súper pendientes de eso, dado que nos puede brindar pistas con respecto al tipo de interés que se vaya a presentar. Entonces, no siendo más, les deseo una buena noche, feliz trades para todos. Y no te preocupes, Juan, que me estabas preguntando que para enviarte información, mañana no se te haga extraño que Carla o Jorge, que son los muchachos del equipo comercial, se comuniquen con ustedes. No siendo más, feliz noche para todos y por supuesto que feliz trades para todos.